Gracias, profesor. Mi nombre es David Salinas Espinosa. Soy del tercer semestre Grupo A de la especialidad Mecatrónica. En este video le voy a presentar la práctica número 15, la fuente de alimentación. A continuación le voy a mostrar mi placa y sus componentes. Bueno, aquí esta fuente es una fuente que va a... De la entrada tenemos 18 voltios de corriente alterna. Entonces, esta, este circuito lo que va a hacer es que va a transformar la corriente de corriente alterna a corriente directa. Para lo cual necesitaremos 4 diodos IN4007. Utilizamos 4 capacitores electrolíticos de 50 voltios a 1000 microfaradios. Utilizamos 2 LEDs, 2 resistencias de 470 ohms, un regulador 7805 para nuestra salida de 5 voltios y un regulador 7812 para la salida de 12 voltios de corriente directa. Y 2 capacitores electrolíticos de un faradio, un microfaradio. Para las conexiones, para conectar mi transformador a la fuente, utilicé una clema. Y para las conexiones de salida, utilicé 2 pares de conectores banana hembra. Bueno, ahora procederé a conectar mi clavija a la corriente, a la toma de corriente. Sí. Lo que está sucediendo es que por la clavija están pasando la corriente directa, que es de 127 volts, y el transformador les la pasa a 18 volts de corriente directa, de corriente alterna. Y mi circuito, La transforma de 12 a 24. ¿le puedes cortar? Y aquí mi circuito, pues, transforma la corriente directa a la corriente alterna a corriente directa. Y me proporciona una salida de 5 volts de corriente directa y una salida de 12 volts de corriente directa. Los LEDs aquí me están rectificando que mi circuito está funcionando muy bien y que no hay ningún componente que esté haciendo algún corto. Bueno, aquí tengo la práctica número 16. Es un circuito 555 astable. Su función es, bueno, su fin es crear un sistema intermitente con esos dos LEDs. Bueno, aquí les voy a mostrar sus componentes. Del lado izquierdo tenemos 3 clemas. En la del medio es donde se conectará la fuente de alimentación con una entrada de 5 voltios. Y estas dos son de salida. Tenemos aquí un capacitor electrolítico de 100 microfaradios con 63 volts. 2 LEDs para el sistema intermitente. 2 resistencias de 470 ohms y una resistencia de 1 kilo ohm. También tenemos aquí un trípode o potenciómetro, la cual se le conoce también como una resistencia variable, ya que en este caso su valor puede variar de 0 ohms hasta 100 kilo ohms. Y esto lo podemos ajustar con este tornillito que está acá. También podemos ajustar el tiempo que deseemos que tarde en encender cada LED con este potenciómetro. Y por último tenemos un circuito integrado 555, el cual puede ser alimentado con una corriente de 4.5 volts hasta 14. El circuito integrado 555 cuenta con 8 pines. Para identificar cada pin tenemos que partir de esta ranura que se ve aquí, de la ranura que se ve acá, hacia la izquierda. Entonces este es el pin número 1, que es GND o tierra.
Bueno, aquí nos trasladamos a la computadora para mostrarles. Aquí está el diagrama de mi 555 de mi circuito. El pin, como les dije, de esta ranura vamos a partir a la izquierda para identificar el pin número 1, el cual es GND o tierra o el polo negativo de nuestro circuito integrado. El segundo pin es el disparo, el tercer pin la salida, el cuarto pin es el de reinicio y a partir de aquí nos iremos hacia la derecha y este será el quinto pin, el cual es el para control de voltaje. El sexto pin es el umbral, el séptimo es la descarga y tenemos el último, el octavo, que es VCC o el polo positivo de nuestro circuito integrado. Bueno, ahora procederemos a hacer unos cálculos del tiempo que va a durar cada LED de nuestro circuito estable. Bueno, para empezar, tenemos que el tiempo es igual a tiempo A más tiempo B, donde el tiempo A es el tiempo que va a durar encendido el LED número 1 y el tiempo B es el tiempo que va a durar encendido nuestro LED número 2, el de la derecha. Bueno, ¿cómo vamos a saber eso? Bueno, esta es nuestra fórmula para calcular el tiempo A. Tenemos que es el logaritmo natural de 2 por la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 por la condensación, o el valor de nuestro capacitor que utilizamos en nuestro circuito. Bueno, aquí pasamos a hacer la sustitución. Tenemos que, en mi caso, la R1 es igual a 1.47 kilo ohms y la R2 es igual a 85.000.11 kilo ohms. ¿Cómo es que supe esto o cómo es que lo saqué? Bueno, esto lo saqué a partir de nuestro diagrama. Aquí tenemos dos resistencias y aquí tenemos dos resistencias. Esta de acá, la resistencia 1 que equivale a 1 kilo ohm, y esta que está en serie con la resistencia 1 es equivalente a, y esta que está en serie con la resistencia 1 equivale a 470 ohms. Entonces, estas que están en serie, se encuentran en serie, son la R1. Mientras tanto, esta resistencia, que es nuestro potenciómetro, que tiene un máximo de 100.000 ohms, está en serie con nuestra resistencia número 4, que equivale a 470 ohms. Entonces, el potenciómetro y la resistencia 4 conforman la R2. Bueno, en mi caso, R2 es 85.000 porque mi potenciómetro se encuentra ajustado a un valor menor de 100 kilo ohms. Entonces, con estos datos, tenemos que tiempo A es igual a 0.693, que en este caso es este valor, por resistencia 1, 1.47, más 85.11, por 100 microfaradios. Aquí ya realizamos la suma de las resistencias. Me da un total de 86.58 kilo ohms por 100 microfaradios. Ahora procederé a sumar la suma de mi resistencia, a multiplicar la suma de mi resistencia por la capacitancia. Bueno, en este caso voy a utilizar una calculadora científica. Ponemos 86.58 y aquí, para representar los kilo ohms, vamos a multiplicar 86.58 por 10 a la 3, y esto lo vamos a multiplicar
por la capacitancia, que son 100 microfaradios. Colocamos 100. Y para representar los microfaradios, vamos a multiplicar el 100 por 10 a la menos 6. Lo que nos da un valor de 8.658. Aquí lo tenemos. Entonces ahora procederemos a realizar nuestra última multiplicación, que es 0.693 por 8.658. Y nos da un resultado de 5.99. Entonces el tiempo A es de 6 segundos aproximadamente. Tenemos que, según los cálculos, el LED número 1 tiene que durar encendido 6 segundos aproximadamente. Ahora pasaremos a los cálculos para el tiempo B. Para calcular el tiempo B, nuestra fórmula cambia. Ahora tenemos que tiempo B es igual a... Tenemos que tiempo B es igual al logaritmo natural de 2 multiplicado por la resistencia R2 por condensación o... Bueno, ahora procederemos a hacer la sustitución con nuestra fórmula. Tenemos que tiempo B es igual a 0.693 por 85.11 kiloohms. Este dato lo sacamos ya de aquí, multiplicado por 100 microfaradios. Bueno, ahora procederemos a hacer la multiplicación de los ohms con la capacitancia. Bueno, procederemos a hacer nuestra multiplicación. 85.11, ya lo mencioné antes, por 10 a la 3, multiplicado por 100 por 10 a la menos 6, que en este caso son 100 microfaradios. Esto me da igual a 8.511. Aquí tengo el resultado ya. Entonces ahora voy a proceder a hacer la última multiplicación, que sería 0.693 por 8.511. Esto me da un resultado de 5.89 segundos. Mi resultado es en segundos. Esto es porque cuando multiplicamos ohmios por faradios, obtenemos una constante de tiempo y el resultado siempre nos saldrá en segundos. Bueno, una vez terminado o finalizados los cálculos, vamos a proceder a conectar nuestro circuito 555 estable al voltaje para comprobar que nuestros cálculos son correctos. Bueno, aquí ya procedí a abrir con mi desarmador las clemas y introducir el cable para aplicar voltaje. Ahora voy a conectar mis conectores macho a los hembra. En este caso, en la parte de arriba, que es la salida de 5 volts. Ahí está. Bueno, ahora vemos que está correcto, mi circuito funciona. Y después de un tiempo se enciende el segundo LED, que es el de la derecha. Bueno, ahora procederemos a utilizar un cronómetro para ver cuánto tiempo dura cada LED encendido y verificar que mis cálculos son correctos. Esperaremos a que encienda el LED número 1. Miren, me indica
que son 5.86 segundos. Ahora voy a proceder a tomar el tiempo de mi LED número 2. Tarda, me indica 5.77 segundos. Bueno, esto es un aproximado, ya que aquí hay varios factores que hacen que varíe. Uno de ellos es el tiempo de reacción que tiene mi celular. Entonces, observamos que nuestros cálculos son correctos. El tiempo A dura aproximadamente 6 segundos y el tiempo B aproximadamente 5.89. Con esto verificamos que nuestras fórmulas y nuestros cálculos estaban correctos y que nuestro circuito 555 estable funciona correctamente. Esto sería todo. Ahora aquí tenemos el circuito temporizador 555 monoestable, que sería la práctica número 18. Bueno, primero antes que nada vamos a identificar sus componentes. Del lado izquierdo tenemos tres clemas, al igual que la estable. La del medio es para aplicar el voltaje y las otras dos son de salida. En este caso, mi capacitor cambia. Este capacitor es de 100 microfarads con una capacidad de 16 voltios. Dos diodos LED. Dos resistencias de 470 ohms y dos resistencias de 1 kilo ohm. Al igual que en mi circuito estable, un potenciómetro o resistencia variable, en la que en el anterior video expliqué que puede variar su ohmiaje de 0 a 100 kilo ohms. Y por último tenemos nuestro circuito integrado 555 sobre su base. Y en este caso, a diferencia de mi circuito estable, a este le agregamos un pulsador. En mi caso yo le agregué un pulsador de 4 pines y solo utilicé 2, ya que no contaba con un pulsador directo de 2 pines. Pues procederemos a realizar las fórmulas eh, para nuestro circuito monoestable. Aquí tenemos una fórmula diferente al estable. La fórmula nos dice que el tiempo es igual a 1.1 por R por C. Entonces sustituimos los valores y tenemos que el tiempo es igual a 1.1 por 127.27 kilo ohms por 100 microfarads. En este caso podremos observar que la resistencia de este circuito es más alta que la de mi circuito anterior. Aquí era de 86.000 ohms y aquí se elevó a 127.000. Esto es debido a que ajusté mi potenciómetro a un ohmiaje más alto que al de la estable, para que dure más tiempo encendido mi LED. Bueno, entonces pasamos a hacer la multiplicación de los ohms por los faradios. 127.27 por 10 a la 3 multiplicado por 100 por 10 a la menos 6. Nos da un resultado de 12.727. Aquí ya lo tenemos plasmado. Y procederemos a hacer la última operación. 1.1 por 12.727
727. Nos da un resultado de 13.9997. Yo aquí utilicé los últimos tres dígitos. Que entonces queda nuestro tiempo es 13.999 segundos. El resultado ya nos sale convertido en segundos, debido a que, como ya expliqué en el video anterior, cuando multiplicamos ohmios por faradios, utilizamos lo que es llamado una constante de tiempo, en la cual el resultado siempre nos va a dar en segundos. Bueno, ya ajusté mis cables conectores a las clemas, y ahora voy a proceder a conectarlos a mi fuente de alimentación, igual con 5 volts de salida. Aquí vemos que encendió el LED de la derecha, y nos esperaremos un tiempo a ver si es que se enciende el otro LED. Bueno, aquí podemos observar que, como a diferencia de nuestro circuito anterior, el 555 estable, en este no cambia del LED 1 al LED 2. Este LED no se enciende. Esto es porque nuestro circuito monostable necesita de una pulsación, a diferencia del astable, que la estable produce pulsaciones constantes. Entonces, cuando yo oprima mi pulsador, rápidamente se hará el cambio y se apagará este LED y se encenderá este. Y aquí ya no va a haber necesidad de que vuelva a presionar el LED para que se regrese. Se va a apagar automáticamente después de un tiempo. Ahora procederemos a calcular. Procederemos a tomar el tiempo con un cronómetro. Entonces, activaré los dos botones. Intentaré activarlos al mismo tiempo, pero como ya dije anteriormente, el tiempo va a variar por unos milisegundos, debido a que el tiempo de reacción del teléfono varía nuestro cálculo. Bueno, aquí nos indica que aproximadamente dura 14 segundos encendido. Con esto podemos verificar que nuestros cálculos pues son correctos. Nuestros cálculos nos dice que va a durar 13.99 segundos. Para finalizar con este video, aquí tenemos nuestra última práctica, la práctica número 23, la cual es un circuito controlador por relevadores. Vamos a identificar los elementos que tiene nuestro circuito. Del lado izquierdo tenemos dos clemas. La de arriba izquierda es para la entrada de 12 voltios. Tenemos dos relevadores, dos resistencias de 2.2 kilo ohms y dos resistencias de 470 ohms. Dos diodos emisores de luz, dos tip 41 transistores o tip 41, y del lado derecho tenemos
dos clemas para la salida de nuestro relevador A y dos clemas para la salida de nuestro relevador B. Bueno, como en nuestros circuitos anteriores, el 555, el estable y monoestable, había un componente que era fundamental y para nuestro circuito, que en su caso fue el circuito integrado 555. Para este circuito de control de relevadores, los componentes fundamentales son los relevadores. ¿Qué son los relevadores? Los relevadores son, podríamos llamarlo, un interruptor que se activa con electromagnetismo. Bueno, aquí tenemos un diagrama donde nos explica cómo funciona el relevador. Esta es la parte interna de nuestro relevador. Así lo podemos ver por fuera, pero así es como luce por dentro. Cuenta con una bobina que es la que hace que a la hora de aplicarle voltaje mueva un metal, atraiga este metal, atrae este metal o el balancín para, para realizar un cambio que aquí podemos apreciar que esta es la entrada común o el contacto común. Y estas dos, la de la izquierda, es el contacto normalmente abierto. Y este de la derecha es el contacto normalmente cerrado. Entonces lo que hace nuestro relevador es que cuando le aplicamos voltaje, hace que se mueva el balancín y empuje nuestro contacto común y haga que el normalmente abierto ahora esté normalmente cerrado y que el normalmente cerrado ahora se encuentre normalmente abierto. Una vez explicado cómo es que funciona nuestro relevador por dentro, procederemos a aplicarle voltaje. Cabe mencionar que para en mi caso, conecté el cable positivo junto con este cable que va a puentear a el polo positivo de esta clema y a su vez este va a puentear al positivo de esta otra entrada. Y la tierra, en este caso no la puenteo con cable porque en mi circuito ya se encuentra puenteada. Bueno, ahora voy a aplicar voltaje. Para este necesitamos una entrada de 12 volts. Ahí está. Podemos ver que nuestros dos LEDs se encienden. Y no sé si se logró escuchar que cuando conectamos y desconectamos nuestros circuitos de relevadores a al voltaje, hacen un ruido. Voy a proceder a conectarlo una vez más para que puedan escuchar. Ese ruido es producido por la bobina y cuando le aplicamos voltaje a la bobina, pues procede a hacer los cambios de la entrada normalmente abierta a la cerrada y por eso es que suena. Bueno, con esta última
Con este último circuito finalizo el reporte de mis prácticas.